Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, venía de invitado como ustedes, como vosotros, si me permitís, pero me han enganchado y desde luego estoy encantado. Saludar a todos, la Secretaria de Estado, Presidente del TSJ, miembros de la Comunidad de Madrid, viceconsejeros, directores generales. Bueno, no pararía, amigos, compañeros del IES, que también, consejera de Castilla-La Mancha. ¿Se me escucha? Parece como si no. Muy mal, ¿verdad? Sí, ahora mejor. Uy, ahora muchísimo mejor. Bien, se me ha escuchado, entiendo, de la salutación. Yo creo que hay muchísimas personas importantes y, desde luego, muchos se me van a olvidar, por tanto, no quiero quedar mal con todos. Es un placer hoy estar aquí. Decía que me he dejado enganchar con sumo gusto. Yo creo que siempre es un placer poder participar en una presentación de un libro como este, como el que ha hecho Antonio, que además si me permiten y sin entrar en muchísimas valoraciones, está de rabiosa actualidad. Si ya lo estaba antes, hoy está de rabiosa actualidad. Quiero agradecer a Antonio, especialmente, como siempre, en las palabras que tiene hacia Móstoles y hacia mi persona y hacia el gobierno que dirijo, y en especial también de haber tenido a bien pues poner algo que ahora contaré un poco, que yo creo que no es importante. Humildemente estamos haciendo como lo podemos hacer, de la mejor manera posible, pero sí que parece que en algunos foros a los que he ido a presentarlos me miran raro y en algunas ocasiones piensan que es ciencia ficción y, por tanto, tengo que ir a presentarlo para que me crean, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias, como siempre, por tus palabras y sobre todo también por tener siempre a Móstoles presente. Decía que el libro está de rabiosa actualidad. Nos está tocando y nos ha tocado vivir momentos muy exigentes a la clase política y a las personas que están al frente de las administraciones públicas, que además los ciudadanos no hablan solo cada 4 años, o en el caso de las europeas cada 5, sino que hablan continuamente. Lo único que tenemos que saber es tener sistemas de escucha para saber qué nos están diciendo y también tener las perspectivas de querer escucharles y, por tanto, a partir de ahí, acomodar y moldear nuestra gestión a lo que nos están diciendo los ciudadanos. Eso, que es una obviedad y que, por tanto, parece una perogrullada, en algunas ocasiones se nos ha olvidado. Los ciudadanos están pidiendo responsabilidad, nos están pidiendo transparencia, nos están pidiendo implicación ciudadana, implicarse en la gestión. Nos están pidiendo que saquemos a España de la crisis. Nos están pidiendo que trabajemos en algo tan importante como volverles a que tengan nuevamente confianza en las administraciones públicas, en las instituciones, en los gestores públicos. Y, por tanto, nos están pidiendo también eficacia y eficiencia. Bueno, pues estas cosas, que parece que en muchas ocasiones son obvias, desde las administraciones lo hemos obviado en alguna o de otra manera. Yo creo, además, que en mi opinión es necesario repensar la acción de los gobiernos. Creo, además, que hay que adoptar modelos participativos. Creo, además, que hay que promover prácticas que generen valor social y, por tanto, prácticas que sean ambiciosas. Creo, además, fundamental en la evaluación de las políticas públicas y, por ende, también en la propia planificación. De nada sirve planificar si luego las cosas no se evalúan y, por tanto, no se ve si se han cumplido o no se ha cumplido. Esto, que para cualquier directivo de una empresa privada que nos esté escuchando es su ABC, es el día a día y, por tanto, es la forma en la que tiene de funcionar, en la administración pública, desgraciadamente, no ha funcionado o no funciona. Y, humildemente, desde Móstoles consideramos que en el año 2010 era un momento muy oportuno para pensar que teníamos que repensar también la acción del Gobierno y repensar el modelo de ciudad. Una ciudad que creció muchísimo, en la década de los 40 o 50 era una aldea, que en la década de los 80 pasó a ser 100 y pico mil habitantes y que hoy tiene 206.000 habitantes. Y que tiene que buscar su espacio, su idiosincrasia, su singularidad, pero sobre todo tiene que apostar por el futuro y, por tanto, generar oportunidades de creación de empleo, de riqueza y, por tanto, encontrar su acomodo en el ámbito de las ciudades, que ya no se compite
como antiguamente entre Villabajo y Villarriba, sino que ahora las ciudades compiten en un mundo globalizado. Y, por tanto, quien no sepa esto y quien no entienda que tiene que aprovechar las debilidades y las fortalezas suyas y las de las ciudades, pues, por tanto, creo que están perdiendo el tiempo. En ese sentido, Móstoles planificó su futuro, planificó su hoja de ruta, pero no se lo encargó a una gran consultora, sino que entendió que esa hoja de ruta tenían que participar los ciudadanos de Móstoles. Y lo que hicimos fue montar un proceso de participación extraordinariamente importante, en el que participaron más de 20.000 personas, en el que nos dijeron hacia dónde creían que debía de ir la ciudad. Contamos, y saludo también especial al profesor Arenilla, actual director del INAP, que nos ayudó en ese proceso de desarrollo de ese plan estratégico, y que dio como contenido y como consecuencia que esa hoja de ruta es la que nos ha marcado Móstoles de aquí a los 15 años. ¿Y eso qué aporta? Pues eso aporta certidumbre, eso aporta seguridad y eso aporta algo muy oportuno, que yo creo que también estamos ya aprendiendo y hemos aprendido. Y es que lo de las ocurrencias en política yo creo que ya se deben también de abandonar. Y, por tanto, los ciudadanos hoy en Móstoles saben lo que tiene que hacer su gobierno municipal, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro. Pero, además, eso se puede convertir en papel mojado si no se plantea un proceso de evaluación serio, riguroso y metodológico. Y ese es el que nos ha aportado la Universidad Rey Juan Carlos, en el que hemos implementado una aplicación informática, que es un cuadro de mandos, que para los que trabajan en una empresa privada sigo diciendo que es el ABC, por tanto, perdónenme si a lo mejor estoy diciendo obviedades, pero en la administración pública esto en algunas ocasiones es difícil de encontrar. Ese cuadro de mandos, a través de una aplicación informática, el que nos está permitiendo permanentemente controlar ese cumplimiento del plan estratégico. Bueno, pues estamos intentando seguir con ese concepto, fundamentalmente con la intención de que el análisis de las políticas nos está dando datos importantes, como es el propio estimadores, indicadores. Piensen que el plan estratégico plantea muchísimos objetivos, muchísimas líneas estratégicas y hay más de 500 estimadores que controlan ese cumplimiento. Yo creo que estas cosas, que son, como digo, normales en el ámbito privado, es fundamental que en la administración pública se implementen y, por tanto, se pongan en marcha. Yo creo que hoy hay que hablar de política en mayúscula, pero también hay que hablar de gestión también en mayúsculas. Creo que el ámbito privado y sobre todo las técnicas del ámbito privado nos ofrecen muchísimas oportunidades al ámbito público y yo creo que los gestores públicos tenemos que ser sensibles y tenemos que tener la apertura de miras suficiente para ir implementando este tipo de medidas. Creo que los vecinos y los ciudadanos nos están pidiendo a gritos transparencia, responsabilidad, planificación, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que es algo sumamente importante. Yo creo que este libro, decía al principio, que es de rabiosa actualidad, que además aborda cuestiones muy importantes y yo lo que animo a leerlo, desde luego, pero sobre todo a seguir en este proceso de desarrollo de mecanismos y sobre todo de medidas que hagan reforzar la administración pública y, sobre todo, mejorar en algo tan importante como que al final estamos hablando de personas. Los vecinos, los ciudadanos, son a los que nos debemos. Esa vocación de servicio público nos debe de llevar a que las cosas las tenemos que hacer bien, las tenemos que hacer mejor y, sobre todo, esa desafección, esa falta de confianza, ese desapego hacia las administraciones y hacia los políticos, creo que los que estamos en primera línea tenemos que ser sensibles para ser capaces de abordar esa petición a gritos que nos están haciendo no solo cada proceso electoral, sino continuamente. Así que nada más, yo les animo a que lean el libro y desde luego que sigan profundizando en algo que, como digo, es absolutamente necesario y que no solo el futuro, sino que el presente pasa evidentemente por implementar esta forma de gestionar. Muchísimas gracias.